Bien, una vez que ya hemos descargado el software, tanto el SQL Server como el Management Studio, vamos a ver cómo podemos instalar primero la base de datos. Recordar que en esta ocasión no tenemos instalación bajo Linux, ya que al ser SQL Server un producto de Microsoft, solo existe versión para Windows. Bueno, la instalación en realidad se da en dos pasos. El primer paso, lo que vamos a hacer cuando lo ejecutemos es descomprimirlo en una determinada carpeta, y el segundo paso ya va a ser instalar el producto propiamente dicho. Bueno, hacemos aquí un doble clic. Y una vez que nos aparece esto, nos va a pedir en qué carpeta queremos instalarlo. ¿De acuerdo? Bueno, yo me he preparado aquí, dentro del directorio C, me he preparado una pequeña carpeta llamada SQL Server Express, que es donde vamos a descomprimir el producto. ¿De acuerdo? Vemos que aquí lo que nos va a hacer ahora es el ejecutable que nos hemos descargado desde la página de Microsoft, la va a descomprimir en la carpeta donde yo le he indicado. Bueno, una vez que ha terminado, nos desplazamos a la carpeta donde le hemos dicho que lo desinstale, que lo descomprima, perdón, y vemos que aquí tenemos un setup, que será ya el siguiente paso. Bueno, como vemos aquí, una vez que demos al setup, como hemos dicho, lo que nos va a aparecer ahora es una pantalla relativamente similar a la que se utiliza para hacer la instalación de sus hermanos mayores, de los SQL Server, digamos, de pago, las versiones Enterprise, Data Center, ¿de acuerdo? Lo único que en este caso los pasos que tenemos que dar son un poco menores. Como vemos, aparece una ventana donde vamos a poder ir paso a paso indicando determinadas opciones para hacer esta instalación. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, pues el primer paso es preguntarnos si queremos hacer una instalación totalmente nueva o bien queremos hacer alguna actualización de una versión anterior de SQL Server, por ejemplo 2008 o 2012. Bueno, en este curso evidentemente vamos a seleccionar que queremos hacer una nueva instalación de SQL Server. Bueno, como vemos en la siguiente pantalla, lo que nos va a preguntar es si aceptamos los términos de licencia. Recordemos lo que os he enseñado en el primer capítulo de este módulo, donde os hablaba un poco de las limitaciones que tenéis a la hora de utilizar el SQL Server Express para que sea gratuito. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar los términos de licencia. Esto no hace falta porque en principio es para enviar errores o, bueno, para que coja datos para poder mejorar el producto. ¿De acuerdo? Le damos a siguiente. Y lo que va a hacer ahora va a ser comprobar una serie de reglas y, por último, intentar incluir actualizaciones de productos SQL Server. Esto puede venir bien, ¿de acuerdo? Cuando estoy empezando a hacer la instalación. ¿Por qué? Porque me va a buscar todas las actualizaciones que haya en ese momento colgadas en la página de Microsoft. Si por algún motivo estoy haciendo la instalación y no tengo acceso a internet, puedo omitir el examen. De manera que, bueno, esto lo que va a hacer básicamente es hacer que la instalación pues sea un poquito más rápida, porque no se va a ir a buscar a Microsoft determinadas actualizaciones o posibles productos que tenga que bajar, ¿vale? Para que este ejemplo sea un poquito más rápido, le vamos a dar aquí a omitir examen. ¿De acuerdo? De manera que me dice, ten cuidado porque acabas de pararlo, sería conveniente que lo buscaras, pero bueno, realmente esta actualización posterior la puedo hacer luego, una vez que haya instalado el producto. Por lo tanto, le vamos a dar aquí a siguiente para decirle que sí. Y aquí, bueno, pues me pone una lista de tareas donde, como he cancelado, digamos, esta operación, pues lo que dice es que he omitido esos pasos. ¿De acuerdo? Bueno, luego, ¿qué va a hacer? Como es una versión de tipo Express, me va a decir que va a instalar pues una serie de motores. Evidentemente el servicio de motor de base de datos y el servicio de replicación. Si quisiera, podría desactivarlo, aunque yo os lo recomiendo, ya que vais a instalar un producto como este, que lo instaléis para luego poder probarlo. También podríamos quitar o no lo que sería el Software Development Kit, es decir, el kit de desarrollo. ¿Vale? Vuelvo a decir lo mismo, yo creo que lo mejor es que lo instaléis todo para que podáis hacer todas las pruebas que sean necesarios, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda pues me pone una serie de productos que ya están instalados, los veis, y productos que deberíamos instalar desde internet. Como veis, en este caso me está indicando que vamos a necesitar Net Framework 4.0. Es mi caso, es posible que en vuestra máquina ya tengáis algún otro producto de Microsoft o de otro fabricante que haya necesitado Microsoft.NET Framework 4 y por lo tanto ya lo tengáis instalado, ¿de acuerdo? Pero siempre conviene mirar aquí para comprobar que efectivamente tenéis todo lo necesario, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, pues ahora veremos cómo lo va instalando. Bueno, luego me va a preguntar dónde va a dejar la instancia
y todos los ficheros necesarios. Por aquí, ¿qué me pregunta? Digamos que vamos a tener un directorio para lo que sería el motor de base de datos, lo que él denomina directorio raíz de instancia, y otros directorios para determinadas características compartidas, que comparten recursos, digamos, con otros productos de Microsoft, ¿de acuerdo? Son librerías que se comparten, una de 64 bits y otra de 32. ¿Veis que lo dejan Program Fields? Es cosa vuestra ya decidir si lo queréis en ese directorio o en cualquier otro. En mi caso lo voy a dejar así por defecto. Bueno, una vez que hace esto, pues él va a empezar ahora a hacer de nuevo una comprobación, ¿de acuerdo? Para comprobar que toda la selección que hemos hecho es correcta. El paso siguiente es relativamente o bastante importante, es el nombre que le vamos a asignar a la instancia. Esto es un curso que, como hemos visto, pues escapa a lo que sería un curso de administración de SQL Server, pero bueno, toda instancia o toda base de datos de SQL Server tiene un nombre, ¿de acuerdo? ¿Qué os recomiendo yo? Bueno, pues que pongáis aquí un nombre cualquiera, o si queréis, lo mejor sería que dejarais SQL Express, para de esa manera poder localizar rápidamente esta instancia, por si en un momento en el futuro pues vais a hacer alguna instalación adicional de otro motor de base de datos SQL Server, ¿vale? Vemos que lo va a dejar dentro de Program Files, Microsoft SQL Server, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vemos que lo llama aquí con esta nomenclatura, ¿vale? Que luego cuando veamos en otro capítulo posterior veremos cómo lo ha dejado, para comprobar que está instalado, ¿de acuerdo? Le damos a siguiente y ahora me va a preguntar información de configuración del servidor. Cada vez que le damos a siguiente, él hace una serie de comprobaciones para, digamos, confirmar que todo lo que estamos poniendo es correcto y que él puede hacerlo. De hecho, aunque no lo veamos, ya por debajo está haciendo determinadas operaciones. Bueno, como esto es un producto, digamos, de Microsoft y que solo funciona en Windows, ¿vale? Nos va a permitir indicarle cuentas con las que vamos, digamos, a arrancar y gestionar la base de datos, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el motor y por otro lado el SQL Server Browser, que es un producto que no vemos en este curso, pero bueno, que os permite hacer determinadas operaciones con SQL Server. Como vemos, ya me propone aquí pues una cuenta que quiero utilizar, uno para local y otro el SQL Server Express, pues ya digamos que depende un poco de vosotros lo que tengáis, lo podéis poner en uno en otro. Si no tenéis muy claro, porque estáis haciendo esto por primera vez y no tenéis claro cómo funciona todo lo que es la parte de cuentas de Microsoft, mi recomendación es vamos a dejarlo como está, que va a funcionar bien y que no va a molestar, por así decirlo, a otros usuarios, otros conceptos de seguridad que tenga en el motor, ¿vale? También puede ser importante ponerle la intercalación, ¿de acuerdo? Vemos que aquí pone la intercalación, donde nos especifica el tipo de motor de base de datos que va a utilizar para temas de idiomas, ¿vale? En este caso, pues vemos que va a utilizar Modern Spanish, perdón, ¿de acuerdo? Y pues si va a tener la ordenación ascendente o descendente, si va a distinguir o no va a distinguir mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Toda esta nomenclatura que hay aquí es lo que identifica, ¿vale? De hecho, yo podría darle aquí a personalizar, de manera que cuando le dé podría seleccionar otro tipo de ordenación y de lo que sería la intercalación, que como vemos no es más que especificar qué idioma voy a utilizar y cómo va a hacer las ordenaciones, las mayúsculas, los minúsculas, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que yo ponga aquí, ¿de acuerdo? Pues me va a seleccionar una intercalación distinta, ¿vale? ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque algunos productos que luego, cuando los instaléis, puedan utilizar SQL Server, a veces necesitan una determinada intercalación para funcionar correctamente, ¿vale? Por defecto él me pone la más estándar, que es la que hemos visto hace un momento, pero si vais a utilizar, estáis instalando SQL Server Express porque lo vais a utilizar con algún producto, muy importante que le digáis qué tipo de intercalación va a utilizar ese producto, ¿de acuerdo? Que suele venir en la documentación. Bueno, si os parece, nosotros le vamos a dejar el valor por defecto, que suele ser el normal, y le vamos a dar a siguiente para pasar a el siguiente paso.